Buenas tardes, magistradas, magistrados, siendo las 12 horas con 12 minutos del día de hoy, miércoles 11 de octubre del 2023, nos encontramos reunidos en la sala de plenos los magistrados numerarios integrantes de la sala colegiada penal, así como también los supernumerarios y el personal de la Secretaría de Acuerdo y Trámite de esta sala colegiada penal. Esto a efecto de celebrar la sesión ordinaria de esta semana, misma que se transmite en vivo por las redes virtuales oficiales del Poder Judicial del Estado y que se lleva conforme a lo que disponen los artículos 17, 20, 21, 23 y 112 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, la cual se realiza a efecto de discutir los proyectos de sentencia que fueron previamente circulados y en su caso, una vez que sean aprobados, se emitan las sentencias de segunda instancia en materia penal. Para la celebración de esta reunión solicito a los integrantes de este órgano colegiado que como sujetos obligados apliquemos controles o medidas administrativas como lo es la omisión de cualquier información que previamente haya sido clasificada como reservada o confidencial. Y dicho lo anterior y como punto número 1 de la orden del día, pido al señor secretario haga constar la asistencia tanto de los magistrados numerarios como supernumerarios integrantes de esta sala colegiada penal que nos encontramos en esta sala de plenos de manera presencial, así como los que se encuentran a través de plataforma digital. Por favor. A sus órdenes, magistrada. Le informo que se encuentran presentes la magistrada María Luisa Valencia García en calidad de presidenta de sala, la magistrada Griselda Elizalde Castellanos, el magistrado Luis Efrén Ríos Vega, el magistrado Juan José Yáñez Arreola y el magistrado Homero Ramos Gloria. De igual forma se encuentran presentes de manera virtual mediante plataforma Meet los magistrados supernumerarios Dora Elena Rodríguez Herrera y Martín González Domínguez. Con lo anterior y conforme a lo dispuesto por los artículos 9 y 20, fracción tercera de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, se declara legalmente integrada la sala colegiada penal, ya que existe quórum legal para llevar a cabo la presente sesión ordinaria. Les cedo el uso de la voz, magistrada. Gracias. Por lo tanto, pasaremos al punto número 2 de la orden del día, que fue previamente circulado y que pongo a consideración de los magistrados para si hay algún comentario respecto a la misma. Si no lo hay, en su caso, le pido al señor secretario ponerlo a votación de los magistrados integrantes de esta sala colegiada penal. Claro que sí. Magistradas y magistrados, les pido que quienes se encuentren de acuerdo con el orden del día se sirvan levantar la mano, por favor. Muchas gracias. Magistrada presidenta, le informo que por unanimidad de votos se aprueba el orden del día. Muy amable, gracias. Acto continuo, pasamos al punto número 3 de la misma o de la citada orden del día, en la cual los magistrados discutiremos y aprobaremos en su caso los proyectos circulados con anterioridad con el fin de emitir las sentencias de segunda instancia, por lo que pido de nueva cuenta al señor secretario enuncie los proyectos que se encuentran listados el día de hoy, se señale quiénes son los magistrados integrantes en cada uno de ellos, se tomen las consideraciones y la votación correspondiente, por favor. A sus órdenes, magistrado. El primer asunto del orden del día se trata del toca penal 87 del 2023 JO, en el cual el Tribunal de Apelación lo conforman la magistrada Griselda Elizalde Castellanos en calidad de ponente, el magistrado Homero Ramos Gloria y el magistrado Luis Efrén Ríos Vega. Si fueran tan amables. Gracias. Gracias. Como ya se señaló, se trata del toca penal 87 del 2023 JO en los autos de la causa penal 969 del 2020, que por el delito de desaparición cometida por particulares, agravado por tener vínculos de amistad o confianza, se instruyó en contra de Eduardo Yesuri, Luis Alonso y Xochitl Liliana. Magistrada ponente, le cedo el uso de la voz. Gracias, secretario. A la consideración de los magistrados, el proyecto que se somete a votación el día de hoy se trata de una sentencia condenatoria emitida por el Tribunal de Enjuiciamiento de la ciudad del Distrito Judicial de Monclova. En él, previo a entrar al estudio de los agravios expuestos por el defensor y Ministerio Público, se hace un estudio acerca de la figura de la duda razonable y de la valoración de la prueba testimonial en los aspectos a atender dentro de la naturaleza de este sistema de corte acusatorio, para luego dar respuesta a cada uno de los agravios, primero de la defensa, que giran en torno precisamente a la valoración de los órganos de prueba que fueron escuchados en la audiencia de debate, los cuales desde la perspectiva del defensor hacen notar que no
cumplieron con el estándar de íntima convicción y que en su concepto se surte el supuesto de una duda razonable, lo cual se respeta, mas no se comparte en torno a ello, dando respuesta a esta valoración de los órganos de prueba. Para concluir que efectivamente le asiste la razón al de primera instancia por cuanto a confirmar el sentido de la resolución que es de condena. Y en otro aspecto se hace referencia a la individualización de la pena sobre la cual se inconformó el representante social, quedando en el mismo grado del que ya había ponderado el de primera instancia. Y en consecuencia, pues se hace la propuesta de confirmar el sentido de la resolución emitido por el de primera instancia. A la consideración de los compañeros. Gracias, magistrado. Magistrados, pongo a consideración el proyecto antes expuesto, por si tienen algún comentario al respecto. Sí, gracias, magistrado. Gracias, magistrado ponente. Bueno, para sostener mi voto a favor del proyecto y solamente expresar un voto concurrente para desarrollar algunas ideas y razones que, bajo mi perspectiva, justifican la configuración de este tipo de delitos de manera especial. Gracias. Gracias, magistrado. Magistrados, quienes se encuentren a favor del proyecto de resolución planteado con voto concurrente del magistrado Luis Efrén, sírvanse a levantar la mano, por favor. Muchas gracias. Magistrada ponente, le informo que por unanimidad de votos ha sido aprobado su proyecto con voto concurrente del magistrado Luis Efrén Ríos Vega. Con su permiso pasaré a la lectura del resolutivo del mismo, magistrado. Único. Por los motivos, razones y fundamentos expuestos en el cuerpo de este fallo, se confirma la sentencia condenatoria pronunciada en fecha 16 de noviembre de 2022 por el Tribunal de Enjuiciamiento del Juzgado de Primera Instancia en materia penal del Sistema Acusatorio y Oral del Distrito Judicial de Monclova, Coahuila, dentro de la causa penal 969 del 2020, que por el delito de desaparición cometida por particulares, agravado por tener vínculos de amistad o confianza, se dictó en contra de Eduardo Yesuri, Luis Alonso y Xochitl Liliana. Magistrada, le informo que una vez teniendo el proyecto de resolución en la Secretaría, se le dará el trámite correspondiente. Muchas gracias. El siguiente asunto que se sesionará el día de hoy lo es el toca penal 56 del 2023-T, en el cual la sala queda integrada por el magistrado Juan José Yáñez Arreola como ponente, el magistrado Luis Efrén Ríos Vega, la magistrada Griselda Elizalde Castellanos y los magistrados supernumerarios Dorelena Rodríguez Herrera y Martín González Domínguez, a quienes les pido que enciendan sus cámaras, por favor. ¿Qué número es? Magistrado, es el 56 del 2023. Buenas tardes, magistrado, magistrada. Buenas tardes. Buenas tardes. Magistrado, le informo que se trata del toca penal 56 del 2023-T en los autos de la causa penal 463 del 2024-T, que por el delito de homicidio con circunstancias calificativas de ventaja y alevosía se instruyó en contra de Aarón. Magistrados y magistradas, pongo a su consideración el proyecto de resolución previamente discutido por si tienen algún comentario al respecto. De no ser así, con su permiso, magistrado, pasaré la votación del proyecto. Magistradas y magistrados, quienes se encuentren a favor del proyecto de resolución planteado, sírvanse a levantar la mano, por favor. Gracias. Magistrado ponente, le informo que por unanimidad de votos ha sido aprobado su proyecto, por lo que con su permiso pasaré la lectura de los resolutivos del mismo. Por los motivos, razonamientos y fundamentos expuestos en el cuerpo de esta resolución, se confirma la sentencia condenatoria de fecha 9 de junio de 2022, dictada por la jueza primera de primera instancia en materia penal interina del Distrito Judicial de Saltillo, Coahuila, dentro del proceso penal 463-2020-4T, que por el delito de homicidio calificado con circunstancias calificativas de ventaja y alevosía, se instruyó en contra de Aarón. Magistrado ponente, le informo que una vez teniendo el proyecto de resolución en la Secretaría, se le dará el trámite correspondiente. Muchas gracias. Le damos las gracias a los magistrados supernumerarios Dorelena Rodríguez Herrera y Martín González Domínguez por su intervención en la presente sesión del Pleno. Muchas gracias. Muchas gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Gracias. El siguiente asunto que se sesionará es del sistema acusatorio y el Tribunal de Apelación se encuentra integrado por el magistrado Juan José Yáñez Arreola en calidad de ponente, por la magistrada María Luisa Valencia García y por la magistrada Griselda Elizalde Castellanos. Magistrado Yáñez, le informo que se trata del toca penal 81 del 2023 JO en los autos de la causa penal 504 del 2020 JO,
que por los delitos de violación y abuso sexual mediante violencia psicológica, agravado por sujeto activo calificado y con abuso de poder, se instruyó en contra de Juan Gerardo. Magistrado, le cedo el uso de la voz. Muchas gracias. La sentencia de primera instancia dictó una sentencia condenatoria en contra del inculpado, Juan Gerardo, por existir elementos suficientes para acreditar el delito de violación y abuso sexual mediante violencia psicológica, agravado por sujeto activo calificado y con abuso de poder, imponiendo una pena privativa de libertad de 32 años y 6 meses de prisión, el pago de una multa de 1.650 unidades de medida y actualizado equivalente a 139.508 pesos a favor de la víctima. Los hechos fueron que el Ministerio Público atribuyó a Juan Gerardo, el primero, que en el mes de diciembre del 2019, en el interior del domicilio en Acuña, Coahuila, mediante violencia física y psicológica, le impuso la cópula anal a la menor, hija de su concubina Selene. En esa fecha contaba con 15 años de edad. El segundo hecho es que el día 19 de septiembre del 2020, aproximadamente a las 19:30 horas, igual en el domicilio en Ciudad Acuña, ejecutó actos eróticos sobre la menor. Antes de abordar el estudio de la causa, se destacó la obligación constitucional que recae que las autoridades juzgadoras para analizar e identificar en las controversias planteadas si existen situaciones que por cuestión de género den cuenta de un desequilibrio entre las partes, siempre que el material probatorio haya sido suficiente para aclarar la situación de violencia, vulnerabilidad o discriminación que por dichas razones puedan visualizarse. Para tal efecto, los tratados internacionales han definido las formas en las cuales puede ocurrir la violencia, coincidiendo en términos generales que puede ser psicológica, física o sexual, puesto que la violencia contra las mujeres es una clase de discriminación en sí misma, y aunque en el caso particular el Tribunal de Enjuiciamiento no invocó haber actuado con perspectiva de género, no obstante, no se advierte en observancia a lo establecido en los instrumentos internacionales que para tal efecto son aplicables, por lo que se determinó que la resolución reclamada revistió de la observancia de la perspectiva de género en relación con las pruebas y las circunstancias existentes en la causa. En cuanto a los agravios del sentenciado, como primer agravio, la insuficiencia probatoria para tener por acreditada la responsabilidad del sentenciado en su ejecución. 2. Como fallas técnicas de la sentencia, pues refiere que el segundo tipo penal que se le atribuye es el de abuso sexual en persona menor de 15 años de edad, mas no es así el del abuso sexual cometido mediante violencia psicológica, agravios por sujeto activo cualificado. La falta del principio de inmediación, en virtud de que el tribunal fue conformado por diversos jueces, tanto relator como tercer interveniente antes de declarar la apertura del juicio, y como cuarto agravio, la individualización de la pena. El apelante manifiesta la recalificación de tipo penal. Este tribunal de alzada estimó que la sentencia de origen se encuentra debidamente fundada, motivada y sustanciada, con pruebas con el grado de eficacia demostrativa suficiente para acreditar el tipo penal y la participación del sentenciado en su ejecución. Al realizar el análisis de la sentencia, es de advertirse que la misma se encuentra sustanciada en hechos materiales de la acusación, visibles en el auto de apertura, como lo es el abuso sexual cometido mediante violencia psicológica, agravios por el sujeto activo cualificado, que fueron objeto de debate en la audiencia intermedia de fecha 8 de marzo del 2022, por lo que, de conformidad con el artículo 340 del Código Nacional de Procedimientos Penales, al no advertir por esta autoridad de segunda instancia algún vicio formal precisado por la defensa en el término legal concedido para ejercerlo, se estimó este agravio planteado por el apelante.
Por lo que hace al agravio que invocó y que pudo transgredir el principio de inmediación, es de señalarse que la observancia del invocado principio tiene como objeto que el juez o tribunal perciba sin intermediarios toda información que surja de las pruebas y que a partir de ello esté en condiciones de emitir un fallo, pues de lo contrario carecería de fiabilidad por no haber garantizado la debida formación y valoración de la prueba, lo que en el caso particular fue garantizado conforme al artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Este tribunal colegiado de segunda instancia considera que se colmaron las formalidades del debido proceso en la causa en el estudio. Realizando un estudio del apartado de la individualización de las penas, no se advirtió la reclasificación del tipo penal por el acuo, por lo que hace a los factores enunciados en el artículo 93 del Código Penal del Estado a criterio de este órgano colegiado de segunda instancia fueron bien ponderados en su determinación. Asimismo, es de advertirse que no hubo circunstancias atenuantes de la punibilidad del sentenciado, por tanto resultaron infundados los agravios del recurrente. Eso sería todo. Gracias, magistrado. Magistradas y magistrados, pongo a su consideración el proyecto antes planteado por si tienen algún comentario del mismo. De no ser así, con su permiso, magistrado, paso a la votación del proyecto. Magistradas y magistrados, quienes se encuentren a favor del proyecto de resolución planteado, sírvanse levantar la mano, por favor. Gracias. Magistrado ponente, le informo que por unanimidad de votos ha sido aprobado su proyecto, por lo que con su permiso pasaré a la lectura del resolutivo del mismo. Único, por los motivos, razones y fundamentos expuestos en el cuerpo de este fallo, se confirma la sentencia pronunciada por el Tribunal de Enjuiciamiento del Juzgado de Primera Instancia en materia penal del Sistema Acusatorio y Oral del Distrito Judicial de Acuña, Coahuila, en el proceso 504 del 2020 JO, que por los delitos de violación y abuso sexual mediante violencia psicológica, agravado por sujeto activo calificado y con abuso de poder, se siguieron en contra de Juan Gerardo. Magistrado, le informo que en cuanto tengamos el proyecto de resolución en la Secretaría, le daremos el trámite correspondiente. Muchas gracias. Magistrada Presidenta, le informo que el siguiente proyecto lo es el 68 del 2023T, en el cual son dentro de los autos de la causa penal 9 del 2020, RG. Ok, ese proyecto que esta ponencia subió para efecto de que se pudiera emitir la sentencia de segunda instancia si era aprobado en esta sesión, les informo que por cuestiones de la magistrada supernumeraria Astrid Amaya Zamora, quien no pudo acudir a esta sesión en virtud de haber sido también llamada por la Sala Civil y Familiar, no se puede llevar la votación correspondiente en esta sesión, por lo cual retiro el proyecto para incluirlo en la próxima sesión, ¿sí? Y para ello se señala como magistrada supernumeraria para suplir a la licenciada Astrid, a la licenciada Dora Elena Rodríguez Herrera, a la magistrada Dora Elena Rodríguez Herrera, magistrada supernumeraria, a quien pido por favor se le comparta el proyecto para que pueda analizarlo antes de su votación. A sus órdenes, magistrado. Igual gracias. Se le darán las notificaciones correspondientes a todas las partes acerca de la nueva designación de esta sala. Por favor. Gracias. Finalmente, el último asunto que se sesionará el día de hoy, el Tribunal de Apelación se encuentra integrado por la magistrada María Luisa Valencia García en calidad de ponente, el magistrado Luis Efrén Ríos Vega y el magistrado Homero Ramos Gloria. Gracias. Gracias. Magistrada, le informo que se trata del toca penal 86 del 2023 JO en los autos de la causa penal 2421 del 2019 JO-32 del 2021 que por el delito de secuestro agravado por haber sido cometido en camino público por dos o más personas mediante el uso de la violencia y por recaer en persona mayor de 60 años a quien privaron de la vida, se instruyó en contra de Claudia Isela. Le cedo el uso de la voz, magistrada. Gracias. Efectivamente, este toca penal se está tramitando por el recurso de apelación interpuesto por los defensores particulares, mismo al cual se adhirió la misma sentenciada Claudia. Sentencia condenatoria de fecha 30 de septiembre del 2022 y los agravios que expone la defensa es respecto a que se inconforma con el fallo del Tribunal de Enjuiciamiento al señalar que las pruebas desahogadas en juicio fueron indebidamente valoradas por los jueces del Tribunal de Enjuiciamiento, ya que se infringieron los principios de certeza, legalidad, seguridad jurídica y debido proceso, y además que con ninguna de ellas se demuestra que existió un secuestro en el que perdiera la vida la víctima,
así como también que las pruebas que se desahogaron en juicio resultan insuficientes para acreditar la plena responsabilidad de la sentenciada. Pues a su consideración señalan que el fiscal no logró demostrar la hipótesis del hecho punible ni la coparticipación material de la sentenciada, agravios a los que se adhiere, como ya lo señalé, la misma sentenciada. Del análisis que se realizó por parte de esta ponencia respecto al fallo recurrido, así como a los agravios expuestos por los apelantes, se advierte que, contrario a lo manifestado por estos últimos, el Tribunal de Apelación definitivamente y de manera debida valoró, motivó y fundamentó las pruebas incorporadas a juicio. Fueron debidamente apreciadas por estos conforme a las reglas de la lógica, la sana crítica, las máximas de la experiencia y los conocimientos científicos, los cuales crearon convicción más allá de toda duda razonable sobre la materialización del delito y la responsabilidad de la sentenciada. Es decir, que las pruebas desahogadas en juicio, con estas se comprobó y se demostró más allá de toda duda razonable que la sentenciada sí, con su conducta, actualizó el tipo penal en estudio al privar de la libertad a la víctima y que posterior al secuestro lo privaron también de la vida. Lo anterior, según se pudo obtener la información de los testigos Juan Carlos y Juan Fernando, de los que se obtuvo en conocimiento que la víctima fue citado por la sentenciada, ya que tenían una relación ahí de negocio de meses atrás de cuando ocurrieron los hechos, y esto para que el día 23 de diciembre del 2019 es decir, la víctima, acudiera al restaurante Las Casualitas, ubicado en el libramiento Óscar Flores Tapia, kilómetro 13 de Arteaga, Coahuila, con la promesa de pagarle la cantidad de 2.250.000 pesos que se le adeudaba por la compraventa de unas cabezas de ganado, pero que además habría otro cliente interesado en la compra de ganado. ¿Sí? Lugar a donde acudió también la sentenciada junto con otras dos personas, quienes son sus coacusados, y que aproximadamente a las 9:35 abordaron el vehículo de la víctima y se dirigieron a las instalaciones de la Promotora de Desarrollo Rural de Coahuila, lo cual fue corroborado por el vigilante de dicho lugar, ¿sí?, quien refirió que la víctima acudió en su camioneta y que iba acompañado de dos personas del sexo masculino y una persona del sexo femenino, a quien incluso identificó posteriormente. Señalando el testigo que a las 10:20 la víctima salió de la promotora en su camioneta en compañía de dichas personas por el mismo libramiento Óscar Flores Tapia hacia Ramos Arizpe, y que se pudo percatar que en el interior del vehículo se suscitaba un manoteo entre los ocupantes. De igual forma, se tiene que el testigo Juan Carlos señaló que a las 10:30 recibió una llamada de la víctima, quien le informó que estaba siendo secuestrado por la acusada y sus coinculpados, que alcanzó a escuchar una voz que decía que le quitaran el teléfono y que se cortó la llamada, por lo que él de inmediato llama al 089 reportando el secuestro de su señor padre, y lo cual se encuentra rebustecido con la declaración del director del C4, quien refirió que efectivamente se recibió ese reporte a las 10:31 del mismo día 23 de diciembre del 2019. En relación al secuestro de la víctima, y quien le señala que viajaba a bordo de un vehículo, que posterior a esto, a las 15:11 se recibió el reporte de la pérdida de vida de la persona secuestrada. También de la declaración del testigo Juan Fernando y del informe policial homologado emitido por los elementos de la Policía Investigadora y del dictamen pericial de criminalística de campo, se acreditó que el cuerpo sin vida de la víctima fue localizado en el kilómetro 68 de la carretera 57 de Saltillo a Monclova, en el municipio de Ramos Arizpe, que el cuerpo se encontraba en el interior de un remolque con visibles huellas de violencia, lo que se sustentó con la necropsia del médico legista, señalando que presentaba diversas lesiones. Todo lo cual, como se puede advertir, se va concatenando prueba con prueba y se obtiene en conocimiento tanto la existencia del hecho como la responsabilidad y la culpabilidad de la sentenciada. Es por ello que se propone confirmar la sentencia emitida por el Tribunal de Apelación. Gracias. Gracias. Magistrados, pongo a su consideración el proyecto antes planteado, por si tienen algún comentario. De no ser así, con su permiso, magistrada, pasaré la votación del mismo. Adelante. Gracias. Magistrada y magistrados, quienes se encuentren a favor del proyecto de resolución planteado, sírvanse levantar la mano, por favor.
Gracias. Magistrada Presidenta, le informo que por unanimidad de votos ha sido aprobado su proyecto, por lo que con su permiso pasaré a la lectura de los resolutivos del mismo. Primero, por los motivos, razonamientos y fundamentos expuestos en este fallo, se confirma la sentencia impugnada de fecha 30 de septiembre de 2022, dictada por el Tribunal de Enjuiciamiento del Juzgado de Primera Instancia en materia penal del Sistema Acusatorio y Oral del Distrito Judicial de Saltillo, que por el delito de secuestro agravado por haber sido cometido en camino público por dos o más personas mediante el uso de la violencia y por recaer en persona mayor de 60 años a quien privaron de la vida, previsto y sancionado por los artículos 9, fracción primera, inciso C, y 10, fracción primera, incisos A, B, C y E, y fracción segunda, inciso E, y el 11 de la Ley General para prevenirlos y sancionar los delitos en materia de secuestros, se instruyó en contra de Claudicela. Notifíquese. Magistrada, le informo que en cuanto se tenga el proyecto respectivo en la Secretaría, se le hará el trámite correspondiente. Gracias. Muchas gracias. ¿Ya eran todos los proyectos? Sí, nada más. Ok, inicien-los. Sí. Magistrada, le informo que son todos los proyectos que vamos a ver el día de hoy. Le cedo el uso de la voz, magistrado. Gracias. Una vez concluida la votación de los anteriores proyectos, como último punto de la orden del día, pongo a consideración del Pleno de esta Sala Colegiada Penal la aprobación para la fecha a efecto de llevar a cabo la siguiente sesión ordinaria de la próxima semana, y se propone como fecha el próximo martes 17 de octubre del 2023 a las 12 horas. Por ello, pido de nueva cuenta al señor secretario levante la votación correspondiente respecto a esta fecha propuesta. A sus órdenes, magistrada. Magistradas y magistrados, quienes se encuentren a favor con la propuesta de la fecha para celebrar la próxima sesión de la Sala Colegiada Penal, sírvanse levantar la mano, por favor. Gracias. Le informo, magistrada presidenta, que por unanimidad de votos se aprueba la fecha propuesta para que se lleve a cabo la siguiente sesión ordinaria de esta Sala Colegiada Penal, la cual se realizará el día martes 17 de octubre de 2023 a las 12 horas. Muchas gracias. Habiéndose agotado la totalidad de los puntos del orden del día, se da por concluida la presente sesión ordinaria de la Sala Colegiada Penal y se instruye a la Secretaría de Acuerdo y Trámite para que realice lo conducente, levante la correspondiente acta y para su constancia y certificación. Buenas tardes, muy buen día. Gracias.